Bueno, entonces vamos a abordar un tema que es la continuidad de una secuencia de aspectos que hemos visto sobre la economía a lo largo de la programación que ha hecho la Universidad Nacional en el programa de egresados. Entonces ya hemos visto temas como el de la economía verde o bioeconomía, temas de la economía digital, y hoy vamos a abordar el tema de la economía circular con dos visiones eh, que vamos a presentar para análisis de todos los participantes de este tema tan interesante que está emergiendo en el contexto de los grandes cambios del siglo XXI. Entonces, en primer lugar, vamos a abordar la economía lineal, que es la que nos han enseñado desde mediados del siglo XIX, para luego entrar a ver el contraste con la economía circular, que significa una ruptura respecto a la economía tradicional. En el tercer punto vamos a abordar las políticas de economía circular y luego las aplicaciones de la economía circular a grandes rasgos. Los objetivos de este diálogo básicamente son, a nivel específico, divulgar conocimiento de la economía circular, dado que no es un tema muy conocido en nuestro medio, en Colombia, a pesar de avances que se han dado en la materia. En segundo lugar, presentar las políticas sobre economía circular, especialmente en América Latina y a nivel muy general. En tercer lugar, describir las aplicaciones generales de la economía circular. Y en cuarto lugar, difundir casos de la economía circular. Esto como referentes para quienes estén interesados en llevar a la práctica ejercicios de este tipo. Todos estos objetivos específicos apuntan hacia un objetivo general, que es el ilustrar y motivar en el conocimiento y aplicación de la economía circular para generar empleo e ingresos con desarrollo humano y sostenible, que es uno de los principios más importantes de la economía. Entonces, comenzamos con el primer tema, que es la tendencia de la economía tradicional predominante, en la cual llevamos aproximadamente 150 años con un modelo lineal, que consiste básicamente en extraer recursos, tanto renovables como no renovables, utilizarlos y desecharlos. Entonces, abordamos un modelo en el cual se desarrolla la producción, la venta, el uso de bienes y los desechos que van a parar a los botaderos o al agua, tanto continental como marítima. Este modelo significa una creciente demanda de recursos naturales, hasta el punto que en los sistemas económicos del mundo entraron 65.000 millones de toneladas de materias primas en el 2010 y se espera que en el año 2020, o según los cálculos que se hicieron en su momento, llegara a 82.000 millones de toneladas, lo cual pues está significando una preocupante sobreexplotación de la naturaleza. Y con las consecuencias que también tienen, porque se generan 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos y también contaminación del aire con gas carbónico. Tenemos aquí un detalle de esa extracción global de recursos que va a pasar de 1980 de 40.000 millones de toneladas a 82.000 millones de toneladas para 2020. Principalmente en el año 80 se extraían minerales no metálicos, biomasa, que es un recurso renovable, energía fósil, que es un recurso no renovable, y yacimientos de minerales metálicos no renovables. Para el año 2020, la estimación nos indica que los yacimientos minerales y metálicos, el porcentaje de cambio es el mayor, con 200%,
igual que los minerales no metálicos. Estamos viendo entonces que la minería extractiva se está aumentando una proporción mucho mayor a la generación de biomasa. En la parte derecha, pues vemos que las reservas de carbón son de 860.938 millones de toneladas, en tanto que las reservas de toneladas equivalentes de petróleo son de 243.153 millones. Estas reservas pues no son infinitas, como su nombre lo indica, son recursos no renovables y algún día se van a extinguir. Y de otra parte pues están contribuyendo al problema del cambio climático, y si no se adoptan políticas que supriman la extracción de estos recursos, pues nos veremos abocados a un aumento de la temperatura y a una contaminación de las ciudades y de los campos, hasta el punto en que la salud de los seres humanos se va a ver seriamente afectada. Entonces, no es un tema coyuntural, sino es un tema estructural que tiene que abordarse de manera inmediata, porque el futuro se construye en el presente, y la economía circular precisamente plantea alternativas muy interesantes frente a esta perspectiva. En América Latina y el Caribe se generan 540.000 toneladas diarias de residuos sólidos domiciliarios, y si continúa esta tendencia llegaremos a 671.000 toneladas diarias de residuos que van a parar a los basureros, con un promedio regional de generación per cápita de 0,6 kilogramos habitante día y de residuos sólidos urbanos de aproximadamente 1 kilogramo por habitante. Es decir, que cada uno de nosotros en promedio estamos aportando un kilogramo de residuos que no se reciclan. Porque en Latinoamérica solo se recicla el 4% de los residuos sólidos urbanos, y ese reciclaje básicamente de papel, cartón, chatarra, metales ferrosos, algunos plásticos y vidrios. Entonces estamos ante un problema que igualmente es una gran oportunidad que podemos tener para la transformación de la economía. En cuanto a la composición de los residuos, en América Latina en promedio cerca de la mitad, el 49%, son residuos orgánicos, es decir, de tipo biológico, que en el campo pues se tratan adecuadamente porque se utilizan para producir compost o de alimentos para los animales, en tanto que en las ciudades no, en las ciudades se arroja y tiene efectos que no son benéficos para la economía y la sociedad. En segundo lugar, tenemos que un 14% es papel y cartón, y en tercer lugar, plástico. Los plásticos son muy preocupantes porque duran mucho tiempo, como todos sabemos, en destruirse, y está afectando seriamente las fuentes de agua, ¿no? y la fauna marítima especialmente. En cuanto al tratamiento dado a los residuos, la mayor parte, el 69.5%, va para los rellenos sanitarios, donde no cumplen una función económica pudiendo perfectamente cumplirla. 21% va a vertederos abiertos, generando contaminación, y el reciclaje está en el 4.3% en América Latina. Entonces, realmente, ahí tenemos una gran oportunidad para generar procesos en una nueva dirección. En cuanto a los residuos eléctricos, tenemos que el 30% son equipos pequeños, el 25% equipos grandes y el 15% equipos de intercambio de temperatura. En materia de pantallas, el 12.8% son residuos de tipo tecnológico. Estos en total suman 4 millones de toneladas que igualmente también se podrían aprovechar a través de esos mecanismos de la economía circular. En cuanto al tratamiento de aguas residuales en América Latina, aquí vemos la imagen del impacto que está causando esos residuos que estamos nosotros
depositando en las aguas. Y Chile, pues, es de los países que más avanzado está en esta materia, con un 99% de tratamiento de aguas residuales, al igual que México y Brasil. Colombia se encuentra en un lugar intermedio, mientras estos otros países están en un nivel más bajo de tratamiento de esas aguas residuales. Entonces, este modelo económico que heredamos del siglo XIX tiene unos límites, ¿no? Porque la escasez de recursos no renovables limitan el crecimiento. A medida que se vayan agotando el carbón, el petróleo y los minerales, el crecimiento se va frenando. La productividad agrícola crece más lentamente que nunca, ha venido bajando la productividad, e incluso la fertilidad del suelo y el valor nutricional de los alimentos también está disminuyendo. Los consumidores hoy en día prefieren los servicios de acceso a productos como usuarios en lugar de ser propietarios. Es una tendencia novedosa que más adelante vamos a explicar. Los estándares ambientales son cada vez más estrictos en los países y las tecnologías de la información están abriendo nuevas oportunidades para el cambio. Hay muchas definiciones de la economía circular, al igual que de otros conceptos de la economía. Aquí vamos a tomar una definición que es la siguiente. Es un sistema restaurador o regenerativo por intención y por diseño. La palabra diseño es muy importante, como vamos a ver más adelante. Sustituye el concepto de caducidad por el concepto de restauración. Se desplaza hacia el uso de energías renovables, eliminando el uso de químicos tóxicos que perjudican la reutilización y el retorno a la biosfera, y busca en su lugar la eliminación de residuos mediante un diseño optimizado de materiales producto de sistemas. Es una definición que tiene la Fundación MacArthur, que ha sido retomada por muchas organizaciones nacionales e internacionales. Bueno, aquí rápidamente vamos a ver algunos elementos, como el de la ecoconcepción, que considera los impactos medioambientales de los productos, la ecología industrial y territorial, como establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio, caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y también de los flujos de materiales, energía y servicios, la economía de la funcionalidad, que privilegia el uso frente a la posesión y la venta de un servicio. El segundo uso, que reintroduce en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. Valga que un ejemplo, antiguamente los padres, a medida que iban teniendo hijos, pues le heredaban la ropa de los hijos mayores a los menores. Entonces, es un proceso en el cual el producto no va a parar a los basureros, sino que se va reutilizando varias veces. Entonces, la economía circular busca precisamente alargar ese ciclo de reutilización, que es el otro concepto, reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. La reparación también, en lugar de botar, encontrar una segunda vía a los productos estropeados. El aprovechamiento, aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos, y la valorización, aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. Entonces aquí tenemos que la economía circular, uno de los elementos claves es el diseño, en el cual las empresas deben adecuarse en todas sus estructuras para diseñar productos que puedan cumplir con estas condiciones de reutilización, reparación y aprovechamiento. Igualmente, se tiene en cuenta toda la fase de producción y reelaboración, la distribución de sus bienes y servicios, el consumo de los mismos, la recogida de esos productos que son reutilizables y el reciclado.
Por supuesto que de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica hay una serie de desechos que ya son residuales y no se pueden utilizar, pero buena parte se puede nuevamente utilizar como materia prima e incorporarlo en el proceso productivo. Los principales principios de la economía circular son los siguientes. Los residuos no existen cuando los productos son diseñados y optimizados mediante un ciclo de ensamblado y reutilización. Entonces no debemos elaborar productos que sean compactos, sino que se puedan descomponer en sus partes. Existe una diferencia estricta entre los componentes consumibles biológicos, que son los renovables, y los duraderos, prácticamente los minerales de los productos. Entonces, y aquí pues nos apoyamos mucho en los economistas que desarrollaron la tendencia de la economía que vincula procesos de la segunda ley de la termodinámica. La energía requerida para este ciclo debería ser renovable por naturaleza y se reemplaza el concepto de consumidor por el concepto de usuario. Entonces no se trata de consumir y destruir productos, sino de reutilizarlos. Las fuentes de creación de valor son básicamente el poder del círculo interior para minimizar el uso de materiales con relación al sistema de producción lineal. Entre más compactos sean los productos, menos material utilizan. La idea es que estos productos tengan el poder de circular por más tiempo, maximizando el número de ciclos consecutivos. El poder de uso en cascada diversifica la reutilización a través de la fase de una cadena de valor. Por ejemplo, la ropa que ya finalmente se desecha y que queda en recorte se puede utilizar, por ejemplo, para rellenos de los muebles. Y en cuarto lugar, el poder de los inputs puros o de los insumos puros, que es el flujo de materiales no contaminados que incrementa la eficiencia de la recogida y distribución mientras mantienen la calidad. El concepto de diseño circular es central en la economía que estamos planteando porque mejora la selección de materiales y la concepción de los productos, en la normalización y uso de módulos, en la utilización de materiales puros, en el diseño para desensamblar fácilmente. Ahí está en el corazón de la economía circular. Esto promueve mejoras significativas en ahorro y la productividad de los materiales, reducen los costos y aumenta la rentabilidad para los fabricantes, como vamos a ver en el caso de la exposición de Raúl. Aquí tenemos a grandes rasgos una visión de la economía circular, en donde en la parte izquierda vemos una serie de procesos que se van dando de extracción de materia prima bioquímica, digestión anaeróbica, biogás, regeneración y gestión de flujo de recursos renovables. Esto en la parte de los recursos de tipo renovable. En los recursos no renovables, estamos hablando de recolección, de mantener y prolongar esa serie de recursos y reutilizarlos, de reacondicionar las manufacturas y reciclar para gestionar ese stock y nuevamente tener materiales que se puedan utilizar para fabricar piezas, productos y prestar un servicio. En cuanto al tercer punto, que es el de las políticas públicas, a nivel mundial están los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que es un acuerdo entre más de 180 países en torno a una serie de objetivos. Aquí, pues básicamente tenemos que aportarle al objetivo 8, que es el del trabajo decente y crecimiento económico, especialmente en el punto 8.4, que es mejorar producción y consumo eficiente. En el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, tenemos que aporta a reducir el impacto ambiental de residuos.
Y en la producción y consumo responsables, que es el objetivo 12, podemos aportar en la disminución de desperdicios de alimentos, que son bastantes en el mundo. También contribuir a la gestión ecológica de productos químicos y al reciclado y reutilización de desechos. Esto también ayuda a enfrentar la volatilidad de los precios de los metales y de los hidrocarburos, como estamos viendo en estos momentos, y al igual que la volatilidad de los precios de los alimentos y de los productos agrícolas no alimentarios. Entonces, en la medida en que los países impulsen esta serie de procesos, van a depender menos de esas fluctuaciones internacionales. Aquí hay un cuadro muy general de una serie de políticas que han venido desarrollando los diversos países en materia de manejo y gestión de las pilas y baterías, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de los envases, de los vehículos, particularmente los neumáticos, de los aceites lubricantes y de otros productos. Entonces tenemos una serie de leyes, decretos, de resoluciones que se han pedido en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Honduras, en México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Pero digamos que este verbo tiene que convertirse en carne. Es decir, todas estas normas han sido aprobadas, pero su implementación corresponde precisamente a todas las unidades económicas productivas y a todos los sistemas económicos. Entonces tenemos que el sistema económico campesino puede colaborar en esta gestión, el sector cooperativo también, el sector de las MIPYMES, el sector de las grandes empresas, el sector de la economía indígena. Entonces es una gran oportunidad para que todos los sectores económicos entren a desarrollar una serie de proyectos que van a generar empleo e ingresos en la sociedad. Entonces, aquí tenemos que la economía circular puede generar una serie de soluciones técnicas, económicas, sociales y ambientales, quebrando los precios de las materias primas, reducieron los costos de transporte, porque si utilizamos productos locales en lugar de traerlos del exterior pagando fletes altos, vamos a reducir esos costos. La huella ecológica también la vamos a romper, porque vamos a disminuir el impacto de la explotación de los recursos naturales. Al igual vamos a crear la tendencia a la contaminación ambiental. Y de otra parte, frenar o reducir el consumo de los hidrocarburos. Entonces, todos estos elementos significan que debemos incorporar un nuevo chip y abandonar esas viejas políticas que son políticas que ya no tienen sentido en el mundo moderno y que sobre todo la juventud y la gente con pensamiento joven ha comenzado a comprender que esas políticas públicas tienen que materializarse en muchas actividades. Y también hay cuenta la elección de los gobernantes, ¿no? ¿Qué gobernante vamos a elegir nosotros? Quienes impulsen esta serie de tendencias o quienes quieran mantener el modelo tradicional. En cuanto a las aplicaciones de la economía circular, aquí tenemos una jerarquía invertida en donde lo fundamental es la prevención en el manejo de los residuos, la reutilización, el aprovechamiento, el tratamiento y la disposición final. Mediante una serie de procesos de reciclaje, por ejemplo, compostaje, tratamiento biológico, coprocesamiento mediante la reducción del volumen y valorización, por ejemplo, para la producción de energía. Esto va muy en consonancia con las políticas que plantean economistas sobre la desmaterialización de las economías. Y aquí tenemos pues a la derecha dos modelos, ¿sí? Un modelo bioeconómico y un modelo de consumo con mucho empaque, ¿no? Entonces, nosotros con nuestro poder de compra podemos decidir por dónde nos vamos. En las aplicaciones tenemos interesantes usos en el agrociclo para una economía circular,
en el tratamiento del agua, la biomasa y los insumos animales para generar biofertilizantes y producción que sea sostenible. De otra parte, a nivel de innovación, la posibilidad de complementos nutricionales muy importantes, la producción de biofarmacéuticos, la producción de biopolímeros y la bioquímica, que son procesos muy interesantes de la economía biológica, la bioeconomía, que se entrelazan con la economía circular, al igual que la producción de energía. Entonces, cerrar el ciclo inverso de forma que se pierda menos energía y mano de obra y se conserven. Aquí tenemos algunos ahorros en materiales de productos durables por ciclos inversos que podemos desarrollar en la economía circular, en donde los mayores ahorros hasta la fecha han sido en vehículos a motor y en maquinaria industrial. Igual también en equipos eléctricos, en medio de transporte, equipo médico, de radio, televisión y tecnología de la información, mobiliario y equipo de oficina. Y en ahorros en materia de industria de consumo, la economía empacada es donde más se están logrando esos ahorros, en el vestuario, en la bebida, en los alimentos frescos y en el cuidado personal. La idea pues es ampliar esos ahorros a través de los diversos mecanismos de la economía circular. Aquí tenemos la composición de los residuos de artefactos eléctricos. Metales el 61% y la mezcla de metal y plástico 17%, que son insumos que se pueden reutilizar nuevamente en los procesos. De otra parte, también se puede aplicar en el trabajo de cercanías y en el teletrabajo. El trabajo de cercanías consiste en contratar a la gente cerca de la vivienda o que los muchachos que estudian en los colegios estén ubicados y matriculados en sus barrios cercanos, de manera que tengamos especies de ciudades dentro de la ciudad. Hoy en día también se está hablando de ciudades de 15 minutos. Quiere decir que son ciudades en donde las personas solamente dispongan de de un espacio de 15 minutos para transportarse de la empleo a la casa o del colegio a la casa. Y eso se logra mediante una reestructuración del pensamiento en el cual deben intervenir todos los sectores sociales, porque eso no es una labor solamente del Estado, sino que deben participar las empresas y los usuarios también. En Colombia ya vamos en cerca del 20% de la población que se moviliza a pie o en bicicleta porque viven cerca del lugar de trabajo. Hace unos 20 años estábamos como en el 10%, entonces ya hay una tendencia ascendente que se puede acelerar. Esto puede contribuir a generar ahorros en dinero en transporte, al acercamiento familiar, más democracia local, mayor productividad laboral, ahorro de energía no renovable, menos deterioro en las calles y menos contaminación del aire. Así logramos un círculo virtuoso de efectos favorables que contribuyen pues a un mejoramiento del sistema energético y del sistema ambiental. Entonces la desglobalización es una oportunidad para la economía circular en varias macro tendencias que estamos observando con visión prospectiva. Se está dando un acrecentamiento del proteccionismo en el mundo y esto permite provocar una ilusión que es la reutilización de materiales locales. Entonces, en lugar de importar alimentos, estimular la producción interna. De otra parte, la elevación de los precios de los hidrocarburos es la gran oportunidad para generar el uso de energías alternativas, energía solar, energía hidráulica, energía que se produce con fuentes renovables. El aumento de los costos del transporte también genera la posibilidad de impulsar el teletrabajo y el trabajo de cercanías
para evitar que se gaste tanto dinero en estos sistemas. La inflación en los precios de materias primas conduce también a la reutilización de materiales. Y la emisión de gases contaminantes está generando tecnologías para la captura y almacenamiento del carbono. Bueno, esta es una bibliografía que tenemos al respecto, mínima. Y dejo aquí mi intervención para que continúe Raúl con su exposición. Gracias. Bueno, muy bien. Quiero agradecer profundamente al doctor Jesse Soler por la invitación a la Universidad Nacional de Colombia y al programa de egresados, porque esta es una oportunidad de hablar de esto que tanto nos apasiona. Bien, continuando con la exposición del doctor, entonces, quiero conversar con ustedes acerca de del contenido de mi breve exposición, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la posición argentina frente al paradigma de la economía circular, la legislación local vigente en estos momentos, y si ustedes juzgarán si esta es eficaz, mostrarles algunos avances en Argentina, también en nuestra región metropolitana. Les cuento, la región metropolitana está conformada, hoy la llamamos AMBA, está conformada por la ciudad autónoma de Buenos Aires y todo el conglomerado urbano que está alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que es un conglomerado que contiene a prácticamente 20 millones de habitantes. Ver algunos casos de aplicación de la economía circular que tuve oportunidad de investigar en esa región metropolitana, hoy llamada AMBA, y los avances y las características que observamos con mi equipo de investigación a propósito de cómo funcionan las pymes las MIPYMES para ustedes, frente al paradigma de la economía circular. El objetivo general de nuestra investigación, cuando la comenzamos con mi equipo, había sido conocer la factibilidad con que las pymes argentinas pueden aplicar exitosamente o no los principios de la economía circular. Y para eso, como objetivos específicos, entonces, para esta charla, podríamos decir que lo que queremos es divulgar el conocimiento en economía circular, presentar qué políticas se pueden aplicar acerca de la economía circular y describir aplicaciones, así como los modelos de negocios de la economía circular, y difundir, por supuesto, los casos de éxito o fracaso de la economía circular y cuáles son las buenas prácticas que se pueden realizar. Quisiera decirles que, en principio, allá por el año 2004, ya había legislación a propósito de la gestión de los residuos sólidos urbanos en Argentina. Y estaban regulados a través de la Ley de Presupuestos Mínimos. Bien, esta ley era una ley paraguas, en definitiva, elaborada nacida a partir del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, aprobada por el Congreso, y donde hablaba de un Plan Nacional de Economía Circular, ya en aquel momento, de los residuos, y gestionaba un plan estratégico de gestión de los residuos hacia una economía circular. Esta estrategia nacional era para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, en su acronismo ENGIRSU, y data del año 2005. ¿Cuáles eran los objetivos de esta propuesta? Bueno, la gestión integral y sostenible de los recursos sólidos urbanos, la reducción y valorización de los residuos sólidos urbanos, la clausura de los basurales que estaban a cielo abierto, la recopilación y el procesamiento y difusión de información acerca de que era necesario ir hacia esa reducción, hacia esa clausura de los basurales, y por supuesto la comunicación hacia toda la sociedad y
el ambicioso programa de lograr la participación de toda la sociedad en esto. Esta era una ley nacional, por lo tanto, era el paraguas de un plan estratégico para cada provincia, un plan estratégico provincial, un PEP, que cada una de esas provincias debía desarrollar su propio plan de mejoras para el manejo de los residuos sólidos urbanos desde lo ambiental, desde lo económico y desde lo social. Es decir, acá se empezaba a gestar entonces, para nosotros también, la palabra de sustentabilidad, es decir, ver o reducir los impactos en lo ambiental, mejorar los impactos en lo social y en lo económico. Como bien decía el doctor, los residuos no son basura, son recursos que hay que gestionar. Entonces, en este plan estratégico provincial, los lineamientos y acciones y políticas eran necesarias para lograr ese ordenamiento y la mejora de la gestión de los residuos sólidos en cada una de las provincias, bajo un enfoque que acá se comenzaba a hablar de economía circular. Y el enfoque temporal que se le dio a esta propuesta era a 20 años, es decir, un enfoque a largo plazo, contemplando el cierre de todos esos basurales para el año 2025 y la tendencia a disposición cero para el año 2035. Además, paralelamente, en el año 2015, también, mucho más acá, ya se modificó una ley preexistente, se modifica la ley 26.190, y se comienza a hablar de del uso de fuentes renovables. Un régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Y tenía dos etapas. Fundamentalmente, la primera etapa tenía el objetivo de lograr una contribución de fuentes de energía renovable hasta alcanzar un 8% del consumo de la energía que nosotros necesitamos a nivel nacional para el 31 de diciembre de 2017. Objetivo cumplido. La segunda etapa habla de lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta alcanzar un 20% del consumo de energía eléctrica para el 31 de diciembre de 2025. Bien, decía que objetivo cumplido para el anterior, porque ya las energías renovables lograron un crecimiento histórico en 2020, en promedio un 9,7% de la demanda eléctrica del país fue abastecida a partir de esta forma. Se hicieron inversiones en las provincias de Salta, aquí están viendo una fotografía de paneles solares, es decir, energía a partir de paneles fotovoltaicos, campos de nada más que de espejos solares, para poder recoger la energía de nuevo. Y durante este año también, 2020, se habilitaron 39 proyectos en 11 provincias que añadieron muchos más megavatios a la potencia ya instalada, incrementando ya en un 58% respecto del año anterior. Así que veremos si ese objetivo también se cumple, el de 2025, pero se complica porque nosotros tenemos una deuda externa muy abultada y tenemos la necesidad de producir para poder pagar esa deuda, por lo tanto, tenemos que producir y gastar energía y realmente tenemos mucha necesidad de energía. Algunos avances de empresas que en nuestro país han acogido el paradigma de la economía circular. Acá tienen una asociación de cooperativas argentinas, la ACA, que fíjense en algunos emprendimientos, esta asociación de cooperativas agrícolas en realidad, de productores agrícolas que tienen bidones de fertilizantes, tiros bolsa, no sé si en Colombia esto es una práctica habitual, pero acá los cereales, los granos se guardan en el campo, en grandes bolsas, llamadas silos bolsa,
¿Y qué pasa cuando estos están vacíos, cuando ya no sirven más? Bien, esta Asociación de Cooperativas Argentinas, ubicada en la provincia de Santa Fe, recupera los residuos plásticos del campo, si los bolsas, recipientes con agrotóxicos que no pueden utilizarse en otra cosa. Bien, los recupera en un ciclo inverso y trata de producir la comercialización de los bolsas y productos a partir del reciclado de esta vida, de una segunda vida. Esta misma cooperativa tiene una planta ubicada en la provincia de San Luis, en otra provincia, en la ciudad de Juan Llerena, donde anexa a la crianza de cerdos una planta de la cogeneración de energía compuesta por biodigestores que recogen todos los desperdicios, las producciones de los animales, y con otras materias primas como el sorgo y el maíz, para producir biogás. Esta misma cooperativa, también ubicada en otra provincia, en la provincia de Córdoba, en el centro de nuestro país, tiene una planta inédita a propósito de un frigorífico que tiene de animales magros, ubicada en Justiniano Pose, provincia de Córdoba, que se diseñó para producir energías eléctricas y térmicas en el formato de calor y frío para abastecer. En definitiva, están reutilizando materiales, están produciendo energías a partir de los residuos, y eso es uno de los modelos de negocios de la economía circular. Empresas como Holcim, que es una productora de cal y de cementos, utilizan los materiales de demolición, utilizan los residuos de pinturas, los residuos de neumáticos usados, los productos o los barros de las refinerías de petróleo, de las productoras de aceite, en fin, todos los subproductos industriales y las demoliciones de emprendimientos de construcción, los utiliza para reincorporarlos a sus cales y cementos en una proporción adecuada, de manera de no alterar la calidad de ellos. ¿Cuál es la política de Holcim? Bueno, eliminar residuos por coprocesamiento y actuar como un colaborador de la sociedad ofreciendo soluciones de gestión de residuos. Proteger nuestro entorno ambiental y, por supuesto, añadir valor al negocio, añadir valor a la cadena de valor del negocio. ¿Cómo se logra esto? Bueno, implementando políticas de seguridad y salud ocupacional, rechazando eso de que los residuos son prohibidos y reutilizándolos, garantizando la calidad de los productos, respetando las disposiciones vigentes y midiendo y controlando los ingresos de procesos y las emisiones de su propia planta. Y comunicando, todo el tiempo comunicándolo. Una empresa como Natura, una empresa de cosméticos que creo que bien, tiene en Colombia, tiene un programa de, mejor dicho, quería hacer un programa parecido al de la Asociación Cooperativas Argentinas, de recupero de los recipientes donde vendían los agrotóxicos. Bueno, Natura trataba de tener ese mismo ciclo inverso con los envases de cosméticos, pero fracasó. Y en este sentido, luego, en una segunda fase de un proyecto, hizo una alianza estratégica con una empresa que fabrica envases de vidrio, llamada Rigoló, muy famosa en la provincia de Buenos Aires, para recoger y tratar de lograr que todos sus envases sean de material reciclado. Y en este sentido,
también se asoció con una de las empresas que les voy a presentar más adelante, GEA Sustentable, que es ni más ni menos que un grupo de recicladores, de recolectores de residuos que se agruparon y hoy separan los elementos, como bien contaba el doctor, y hicieron una alianza estratégica con Natura para generar esos envases recipientes para los cosméticos a partir de vidrio totalmente reciclado. Otra empresa muy conocida, que creo que también tiene actividades en Colombia, es Pulpo. Pulpo fabrica a partir de fibra de cartón y de papel el producto que se llama pulpa, que es ni más ni menos que recipientes para el embalaje, para el embalaje interior de las cosas para que lleguen al consumidor en perfecto estado. Es decir, reemplaza al poliestireno, reemplaza al tergopor, y es un elemento totalmente reciclable que en 80 días ya está totalmente completo. Es fibra de cartón. Bien, algunos avances en nuestro AMBA, en lo que les comenté, que es la región metropolitana. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA le llamamos nosotros, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está frente al Río de la Plata, y todo el conglomerado que está alrededor, son 39 municipios que conforman la región metropolitana, o CABA. Bien, les voy a hablar en esta oportunidad, en este momento, exclusivamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allá por el año 2005, presentó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una ley muy avanzada a iniciativas de Greenpeace, que hablaba de basura cero para Buenos Aires. Una política integral para el tratamiento de los residuos con el objeto de llegar a la cero disposiciones finales. Es decir, no contribuir con ningún repositorio con ningún disposición final de basura en ningún terreno a cielo abierto. Esta era una ley muy avanzada del año 2005, avanzada en el sentido de otras capitales del mundo no la tenían. La ley, fantástica, tenía 2 puntos, ¿sí?, que hablaba de la gestión integral de los residuos urbanos, a lo que conocemos de manera coloquial como basura cero. Estas 2 cuestiones fundamentales eran la prohibición de incinerar basura, ¿sí? Y ni siquiera incinerarla para generar energía, ni siquiera eso, ¿no? Bueno, este era un punto. El otro punto era establecer metas para reducir la cantidad de residuos que se envía a esos rellenos sanitarios. Bien, las metas eran estas, ¿no? Tomando como base testigo, los rellenos sanitarios que en el año 2004 se recibieron en un cinturón ecológico que nosotros conocemos como SEANSE, se recibieron en ese año 1.497.656 toneladas de residuos que envió la Ciudad de Buenos Aires a ese relleno sanitario. Bien, la propuesta era que en el año 2010 se reduzca eso en un 30%, en el año 2012 un 50%, en el año 2017 un 75%, por lo cual en este momento, 2022, ya deberíamos haber estado hace 2 años con basura cero. Bien, los objetivos para lograr esto eran, concientizar a los vecinos y a los grandes generadores de residuos acerca de la necesidad de separar en origen los residuos para diferenciarlos entre húmedos, secos, metalíferos, etc., que eran reciclables, y aquellos que sí eran basura. Minimizar esos residuos para enterrar y consolidarlos como una práctica de separación de materiales reciclables en origen.
Formalizar e integrar a los recuperadores urbanos, lo que conocíamos como los que juntaban los metales o pasaban casa por casa juntando los metales. Bien, concientizarlos e incorporarlos al circuito del servicio público de recolección diferenciada, es decir, formalizarlos, darles un trabajo formal, garantizar esos espacios para la disposición final incorporando nuevas tecnologías de separación, etcétera, etcétera, proyectos ambientales que contemplaban la puesta en marcha de sistemas de recuperación y reciclado de residuos sólidos urbanos, un aumento de los materiales que regresan como materia prima post-consumo, se reincorporan nuevamente al ciclo industrial, al ciclo productivo, y desde luego contribuir al ordenamiento de la cadena de valor del reciclado. Estas eran las propuestas que pretendían esta ley. Bien, esta ley, Basura Cero, sancionada en 2005 y modificada en 2018, porque fue modificada en 2018 porque vieron que esta propuesta no se estaba cumpliendo. ¿Sí? Propone entonces una progresiva reducción de la cantidad de basura que se entierra, fomentando el crecimiento de la industria asociada al reciclado. Bien, recuerden que el objetivo era para 2010 reducir un 30%, para 2012 un 50%, para el 17 un 75%, por lo tanto, en el año 2020 se tendría que haber llegado a esa propuesta. Bien, los datos de Greenpeace en base a los datos que les dio el SEAMSE, es decir, el cinturón sanitario, donde se reciben los residuos, dice que desde Cava al final llegaron esta proporción de residuos. Como ven, la porción verde es lo que tendría que haber sucedido, y el gráfico rojo es lo que realmente sucedió. Como ven, se generó mucha más basura de lo que esperábamos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bien, hay tres actores fundamentales para la economía circular. Uno es el Estado, logrando esto, ¿no? Logrando normativa que esté en línea con lo que queremos lograr. Es indispensable, ¿no? El otro actor fundamental son las empresas. Las empresas son quienes eligen producir tal cosa, quienes diseñan los productos, quienes desde el diseño se proponen ese objetivo de basura cero, quienes desde el diseño de un producto proponen que luego la separabilidad de cada uno de los productos sea fácil separarlos en sus elementos, evitando aleaciones que después son difíciles de separar, evitando soluciones de líquidos que son difíciles después de destilar. Bien, desde el diseño las empresas deberían comprometerse. Además, las empresas son quienes compran los insumos, quienes compran las materias primas, por lo tanto debería haber un compromiso. Pero claro, no alcanza con el compromiso de una empresa, sino que tiene que estar el compromiso del sector empresarial que se dedica a un rubro para que esto. Y el tercer actor fundamental somos nosotros, los consumidores, que tenemos que estar educados en que evidentemente el compromiso de la economía circular es más caro, pero es absolutamente necesario. Desde luego que para los industriales es mucho más barato producir con energía sucia, con energía no renovable, con energía con hidrocarburos. Es más barato producir sin cuidar el medio ambiente, pero, como dijo el doctor Yesid, el planeta ya no lo soporta. Bien, otro programa que tiene Cava, es el programa de Buenos Aires Produce Más Limpio. El objetivo era mejorar el desempeño y la gestión ambiental de los establecimientos industriales y de servicios, promoviendo entonces la adopción de tecnologías, procesos y servicios que permitan armonizar de manera eficiente el crecimiento económico. De luego, la economía circular, ¿en qué podemos innovar hacia la economía circular? En los procesos productivos, en cómo
obtenemos las materias primas, en la gestión de los modelos de negocios. Esos son elementos fundamentales para innovar hacia una economía circular. El objetivo del programa de Buenos Aires Produce Más Limpio era aplicar instrumentos y mecanismos de difusión y comunicación e información sobre productos y consumos sustentables, es decir, concientizar, capacitar e implementar la operación de planes a fin de mejorar el desempeño ambiental, económico y social, es decir, ahí está de nuevo, lo ambiental, lo económico y lo social, impactando positivamente en lo ambiental, en lo económico y lo social de los establecimientos industriales y de servicios, y desarrollar instrumentos que promuevan una producción limpia e incentiven la prevención de los impactos negativos sobre el. Otro programa funcionó dando créditos, subsidios para que las empresas, pymes, pudiesen acogerse al nuevo paradigma. Un programa muy interesante que creó CABA, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el programa de Ecosello. Ecosellos es un programa de adhesión voluntaria, como el anterior también, y su objeto es fomentar el desarrollo e implementación de planes de acción sostenibles para los establecimientos públicos y privados. Mi universidad, la Universidad Abierta Interamericana, fue invitada a participar en el programa de Ecosello. Y precisamente me habían invitado a mí como profesor y director de la de Ciencias Económicas a participar en este programa de Ecosello. Los ecosellos se otorgan tras cumplir metas y acciones que el establecimiento se propone implementar en ejes de trabajo, ejes que tienen que ver con la utilización del agua, con la utilización de la energía, con la utilización de los insumos, la gestión de los residuos, y si uno logra todos esos, cumplir con todas esas metas, se le da otro ecosello más. El programa de ecosello fue creado en 2019. ¿Sí? Que promueve la adopción de procesos y tecnologías que permitan armonizar de manera eficiente el crecimiento económico, social, protegiendo el medio ambiente, y propone la gestión ambiental integral dentro de un establecimiento, ya sea público o privado. Bien, la propuesta tiene que ver con lograr capacitar y lograr asistencia a en cada una de las etapas de gestión de cada uno de estos edificios, ya sea públicos o privados. También el acceso a herramientas metodológicas, instrumentos de gestión ambiental, y tiene, objetivos financieros que tienen que ver con acceso a descuentos durante un par de años en lo que nosotros llamamos el ABL, que son las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, es decir, el servicio municipal de alumbrado, barrio y limpieza. También préstamos verdes de acceso a financiación a tasa diferencial para acciones de sostenibilidad en el marco de este programa de Ecosello. Y también facilidades de acceso a instrumentos de fomento en la Ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo acá de tratamiento del agua era, por ejemplo, implementar un sistema de medición, control y monitoreo del consumo de agua. En el mismo edificio, concientizar la implementación de la política de responsabilidad frente al agua. Desarrollar, implementar nuevos servicios, tecnologías, procesos, infraestructura más eficiente y sostenible para la utilización del agua. Por ejemplo, en el baño, en los baños, tener inodoros inteligentes que gasten lo menos posible de agua, ¿no? Reducir el consumo de agua, reducir las descargas de agua, reducir las pérdidas de agua. Prevenir e implementar políticas de mantenimiento de las instalaciones que tienen que ver con el agua.
Reutilizar las aguas, por ejemplo, las aguas de lluvia, y de otras fuentes, todos los flujos de agua que se puedan reutilizar, y reciclar el agua utilizada. Si uno cumple con todas estas metas, tiene el ecosello de agua. Bien, habrá una lista de alternativas para la utilización de la energía, para la mejor utilización eficiente de la energía eléctrica, entonces se lograría el ecosello de energía. Si lo mismo, con la misma política y la misma lista de alternativas frente a la gestión de los residuos, y se cumplen con las metas previstas, se logra el ecosello de residuos. Si además en la compra de insumos, ¿sí?, y de insumos que tienen o vienen de la economía circular y bienes sustentables, es decir, si uno se provee de cosas, tiene alguna garantía de que provienen de las buenas prácticas del cuidado del medio ambiente, entonces logra el ecosello de insumos. Si uno logra estos ejes, entonces tiene un ecosello que está en línea con la gestión ambiental. Y si logra todas estas pautas, logra un sexto sello que tiene que ver con la sostenibilidad del medio ambiente. Bien, es un sello de calidad, de prestigio, si uno logra acogerse a todas estas. Quiero mostrarles también algunos casos de pymes que están trabajando, que existen en ahora sí, en nuestra región metropolitana, en nuestro conurbano. 3 casos les voy a mostrar, que son los casos que investigamos en nuestra investigación, valga la redundancia, y tienen que ver con la empresa, la pyme, y la empresa Zero Electric, la empresa o pyme geosustentable, y una cooperativa llamada Creando Conciencia. Este es el producto que elabora la empresa Zero Electric. ¿Sí? Es un pequeño emprendedor que allá por 2010 se puso a fabricar este primer auto eléctrico de nuestro país. Totalmente eléctrico, como ven, es un auto totalmente sustentable, un auto amigable con el medio ambiente, tiene 4 versiones hoy ya, ¿sí? Tienen el auto sedán, un auto de carga alta, un auto de carga baja y un automóvil de un furgón. Bien, tiene un motor eléctrico, por lo tanto no tiene componentes que sufran desgaste, tiene bajo mantenimiento, es un motor eléctrico italiano. El gran problema está en sus baterías, ¿no? En el costo de las baterías. Tiene una autonomía muy limitada si utiliza las baterías comunes. Tiene una autonomía de 50 a 60 kilómetros, tiene una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, por lo tanto, como verán, no nos podemos ir de vacaciones con este auto, ¿sí? Es un auto citadino, para andar en la ciudad, para tramos cortos. Si uno le pusiera una batería de litio, sí, lograría una autonomía de unos 120 a 140 kilómetros, pero eso elevaría muchísimo el costo. En nuestro país, el tema del tipo de cambio, tenemos un importante problema con el tipo de cambio, es decir, tenemos nuestra moneda totalmente devaluada, por lo tanto, el costo de este automóvil hoy es alto. Pero, como todos sabemos, el devenir y el crecimiento exponencial de la tecnología hace que los costos se abaraten. Bueno, acá, el costo principal, hoy decimos que es la batería de este auto. Y tiene, como les decía, bajo mantenimiento. Muy bajo mantenimiento, porque no tiene tantas piezas. Tiene un motor eléctrico, tiene su dirección, tiene su transmisión a partir de ese motor eléctrico. Críticas a hacerle a esto,
Bien, si bien ustedes ven que es un auto totalmente sustentable, amigable con el medio ambiente, la crítica es que en su proceso productivo, ¿sí?, no se respeta la economía circular. Esa es una deuda pendiente de este emprendedor. Es decir, la procuración de los materiales no respeta los lineamientos de lo que estamos conversando en esta reunión a propósito de la economía circular. Además, esto requiere de un servicio y bienes complementarios, como son la provisión de la energía eléctrica para poder cargar estos autos. Este auto se puede enchufar en el toma corrientes de nuestra casa. Es decir, lo entro al garage y enchufo en la pared, ¿sí?, en el toma corrientes común de nuestra casa. Pero si estuviésemos circulando, necesitaríamos alguna estación de servicios, algún dispenser de energía eléctrica, pero deberíamos dejar el auto ahí cargándose 8 horas. Esta, sin ninguna duda, es un inconveniente para la promoción de este vehículo. Además, si seguimos produciendo energías eléctricas de manera no sustentable, no sirve de nada que vayamos hacia autos sustentables cuando nos proveemos de energías que no provienen de energías renovables. Así que esto necesita, por supuesto, de toda esa infraestructura que complemente en la circulación de estos autos por la calle. Otra pyme que quiero mostrarles es GEA. GEA Sustentable es un grupo de recuperadores que se asociaron, que se hicieron una empresa y la llamaron GEA Sustentable. Lo que hacen es recolectar los residuos de los grandes generadores de basura, los grandes generadores de residuos como las industrias que producen neumáticos, las empresas que producen de todo tipo de productos alimenticios, los traen a su planta recuperadora y separan los elementos y los comercializan, pero de manera muy organizada, enfardando y eligiendo en origen, a veces, es decir, y haciendo conciencia en las empresas para que la disposición de los elementos ya esté preparada eh, para la recuperación y separación de cada uno de esos elementos. Además, los productos orgánicos tratan comercializan un biodigestor muy pequeño, hasta domiciliario, muy estético, con el cual se puede generar también biogás para recuperar o reutilizar, generar energías con los productos orgánicos. Una empresa fantástica, perdón, una cooperativa fantástica es Creando Conciencia. También recolectores urbanos, es decir, que juntaban basura por las calles, cartoneros, le decimos nosotros, o le decíamos en un momento, se juntaron en una cooperativa y hoy tienen la cooperativa Creando Conciencia. Hacen la primera etapa de GEA Sustentable, es decir, también esa separación de los residuos, pero además reutilizan y fabrican con los plásticos estos muebles que ustedes ven ahí, que parecen de madera, pero en realidad es plástico recuperado. Tiene un sinnúmero de ventajas, no se reseca, no se rompe, no se rajan, y realmente son muy durables. Y en la foto de la derecha tienen algo que para nosotros es fundamental, que es el mate. Esos que están ahí viendo son mates, bueno, los han hecho con plástico reciclado. Como ven, fueron creciendo. De hecho, observen, tienen esa planta recuperadora, pero además tienen camiones de diferente porte y naturaleza para recoger según el residuo que tienen que ir a buscar. Muy interesante esta
arrancar. Quiero decirles algo que me olvidé, GEA Sustentable, que además GEA Sustentable es una empresa B. ¿Qué significa que sea una empresa B certificada ya? Bien, las empresas B están creciendo muy fuertemente, doctor Yesid, así que ahí también otro motivo de investigación, otra propuesta para otra reunión, son las empresas B, que son las que aprovechan una necesidad creciente de la sociedad para poder interactuar y, por supuesto, generar valor a partir de esas necesidades. Aquí en mi mano tengo otra empresa muy emblemática de la Argentina, que es Agua Mineral Villavicencio, y también, como ven, si alcanzan a ver, tiene el sellito de empresa B. ¿Por qué? Porque trata de tomar una necesidad social y hacer algo con eso, bueno, donando, cada vez que nosotros compramos una botella de agua mineral, donando también agua hacia las poblaciones. Bien, resultados de este recorrido por las pymes argentinas, del conurbano argentino, del conurbano de la región metropolitana argentina, que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires y los 39 municipios que están alrededor, donde viven prácticamente 20 millones de personas, es que estas pequeñas empresas se encuentran con una gran cantidad de obstáculos para llevar adelante los cambios y persistir en el tiempo. Tienen muy poco profesionalismo y entienden que les mostré casos exitosos, pero sin lugar a dudas hay otros casos a los que les cuesta lograr financiamiento y ven los costos que implica ir hacia una economía circular como un costo, como un ancla, como algo pesado que... por lo tanto, es necesario concientizar para lograr que el paradigma sea un éxito. ¿Qué aspectos observamos en las pymes? Que están relacionadas con una alta informalidad aún, tienen bajo profesionalismo y un escaso capital de trabajo. Y lo que aún no hacen es integrarse con otras empresas en la cadena productiva para poder lograr que sea un éxito de la economía circular. Es fundamental unir a esos tres actores que nosotros mencionábamos: el Estado, los sectores empresariales y los consumidores, entendiendo que es necesario irnos a este paradigma. ¿Qué beneficios tiene la economía circular entonces? Es rentable, las empresas se comprometen y se conectan y están conectadas, y además logran reputación en esto de lo que conocemos como la responsabilidad social organizacional o la responsabilidad social empresaria. Bueno, esto aporta prestigio hacia esa responsabilidad. Y por supuesto, innovar. Hay que innovar todo el tiempo para lograr que esto sea un éxito. Y genera, como bien decía el doctor Yesid, genera nuevos puestos de trabajo y habilidades por parte de los empleados. Es necesario lograr nuevas competencias para que esto sea un éxito. ¿De qué depende este cambio? Bien, del desarrollo tecnológico, de los incentivos regulatorios y que sean monitoreables, que realmente sean eficaces y no como el fracaso de Cero, pero hay que insistir, hay que seguir trabajando. En la generación de nuevos modelos de negocios, identificamos en nuestra investigación 5 modelos de negocios que tienen que ver con los suministros circulares, es decir, generar energías renovables a partir de residuos orgánicos, etcétera, pero siempre trabajar con energías renovables, recuperar recursos y lograr que desde el diseño sean fáciles de recuperar estos elementos y no que en la fabricación se hagan aleaciones que sean difíciles de separar. Luego, alargar la vida de los productos reparándolos, es una práctica que ya no se utiliza, pero claro, el paradigma de los 90, el paradigma de principios de los 2000 era la obsolescencia programada. Bueno, esto sería todo lo contrario. Tratar de alargar la vida de los productos,
compartir en plataformas, algo que mencionó el doctor Yesid. Las plataformas trajeron un aliciente para lo que es la economía circular, y pensar en las necesidades que atendemos. Es decir, a veces una necesidad que antes era atendida por un producto, hoy tal vez puede ser atendida por un servicio. Y la clave de esto es que nosotros, si tenemos un emprendimiento, pensar en la necesidad que atendemos y no en el producto que hacemos, no en la necesidad que atendemos, porque tal vez hoy, con la tecnología que tenemos, satisfacemos la necesidad con un producto. Mañana, tal vez con un servicio. Y al hacerlo con un servicio, estamos desmaterializando, como decía el doctor Yesid. Les agradezco mucho, fue un honor para mí, y estamos abiertos con el doctor para las preguntas que ustedes quieran hacer. Y nuevamente agradecer a la Universidad Nacional de Colombia.